Muchísimas No, gracias gracias a vosotros por contar conmigo. por hacer esta entrevista. Ahora que en 2023 estamos conmemorando 300 años del nacimiento de Adam Smith y déjenme presentar a Mario Noya. Mario es un gran pensador liberal, periodista, director en Voz US. Mario, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas Estaba gracias, Manuel. ¿No? El gusto es encantado. mío. Ya sabéis que yo siempre me siento muy honrado cuando os acordáis de mí. Así que gracias a vosotros. Muchas gracias, Mario. Estaba yo leyendo en alguna parte, en algún rincón de la red, que compartimos admiración tú y yo por Norman Borlaug, por el biotecnólogo padre de la Revolución Verde. ¿Podría Smith haber imaginado que la tecnología para producir maíz cambiara tan rápidamente en el siglo XX? Ya ni siquiera en el XXI, en el siglo XX, siglo y medio después de que él vivió. Y bueno, era una época en donde los agricultores pedían subsidios y pedían protecciones comerciales. Quizás nadie pensaba que podías cambiar la tecnología para producir maíz. ¿Qué pensaría Smith de la biotecnología moderna y de todos estos logros que estamos teniendo en estos tiempos científicos? Oye, qué bueno, Manuel, que te llame la atención la figura de Norman Borlaug. Sí, una vez me hicieron una encuesta y me preguntaron por un gran personaje de la humanidad, ¿no? Y claro, la gente suele ahí hablar de los grandes nombres, ¿no? Y resulta que a Norman Borlaug le deben la vida miles de millones de personas. Así Y es. además de los que menos tienen ocasión de agradecerlo, son los más pobres o muy humildes del tercer mundo, ¿no? Y como dices, es el padre de la Revolución Verde, de la buena, no de la mala, no de la liberticida, no de la que sufrimos ahora, ¿no? Yo creo que Exacto. es Adam Smith, precisamente en este contexto, aunque no era ningún visionario, pero bueno, tampoco era precisamente una persona que viviera con el espejo retrovisor, ¿no? Entonces yo creo que Adam Smith saludaría los efectos de la Revolución Verde, la podría prever perfectamente, porque tenía un gran sentido de lo posible y de lo previsible. Y la saludaría, yo creo, porque a Adam Smith hay que analizarle sobre todo por lo que era o por lo que él se consideraría, ¿no? Muy probablemente, que era un moralista, más que un economista, que era algo, imagínate, ¿no? Esa palabra en aquel entonces. Ni eh, existía. claro, entonces, Adam Smith, teniendo en cuenta la idea que tenía de la sociedad, ¿no? La preocupación que tenía por cómo se conforman las sociedades y por la manera de generar armonías en las sociedades, lo preocupado que estaba precisamente por generar cohesiones fructíferas y beneficiosas, yo creo que vería con muy buenos ojos la Revolución Verde, porque además el elemento disruptivo que ha tenido la Revolución Verde ha sido eminentemente positivo, no generó ni siquiera una magna destrucción al hacer una eclosión, ¿no? Hay episodios que han, la revolución industrial en sí, por ejemplo, ¿no? Que ha sido tan beneficiosa, evidentemente también en el momento en que hizo eclosión generó perturbaciones dolorosas, ¿no? Y hubo gente a la que le pasó por encima. Hay un autor muy recomendable que es Dines de Sousa, fue consejero del presidente Ronald Reagan, y Dines de Sousa tiene un artículo muy bueno, muy interesante, que se llama Dos vivas al colonialismo. Dines de Sousa nació en la India y es la encarnación del sueño americano y sin nada consiguió, ya digo, estar en la Casa Blanca y asesorando al presidente, uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos, ¿no? Y él decía que evidentemente eso era una de las consecuencias positivas del fenómeno colonialista que él vivió en la India. ¿Y por qué no daba tres vivas en vez de dos vivas? Pues porque él era perfectamente consciente de lo mal que lo pasó su abuelo en tiempos de... El abuelo vivió
en tiempos del Imperio, ¿no? Británico. Y él veía el lado más oscuro, más hosco del proceso de dominación. Pero el propio abuelo reconocía los aportes positivos que tenía el fenómeno colonizador británico ahí, ¿no? Y sabía que su descendencia iba a poder beneficiarse de algo tan importante como la incardinación de la India en el mundo, debido precisamente al mayor imperio del momento y a la lengua inglesa. ¿No? Así que daba esos 2 vivas al colonialismo en vez de 3. Pues Adam Smith podría incluso dar 3 vivas a la Revolución Verde, porque ni siquiera generó en un primer momento esas disrupciones fuertes que han provocado otros cambios trascendentales que han generado muchísimo bienestar a todos, ¿no? Oye, pues muy interesante y muy interesante este contraste, porque además él escocés bajo el dominio reciente Sí. británico a la mitad del siglo XVIII, pues famosamente la Revolución Jacobina, pero él estaba muy en contacto con el Imperio Español. Y yo te quería preguntar sobre Smith y las reformas borbónicas. Quizás yo soy de los hijos de Hispanoamérica que nos vendieron el Kool-Aid de que las reformas borbónicas no eran realmente liberales, que eran liberales para la península ibérica y eran restrictivas para las colonias, y que esto fue una influencia francesa. Quizás ese es un Kool-Aid que nos vendieron aquí en América Latina, aunque también la influencia francesa pues creó el liberalismo que hizo los movimientos de independencia de América Latina. Y quizás lo que quiero preguntarte es si los hijos de la hispanidad, los españoles, los iberoamericanos, somos enemigos de las ideas de Smith, de las ideas de libertad, de las ideas de comercio libre, o si realmente hay una semilla en nosotros para ser más libres en nuestro capitalismo, como evidentemente eran en esa época holandeses e ingleses, ¿no? Mira, no, tenemos, es decir, la palabra liberal es hispana, incluso en el mundo anglosajón, ¿no? Y en el mundo anglosajón, de hecho, ha habido momentos en que se ha redescubierto el liberalismo gracias a que se han preocupado de rastrear los orígenes del liberalismo en el mundo hispano, con la escuela de Salamanca, sobre Exacto. todo, ¿no? Con Marjorie Grace Hutchison, ¿no? Con sus estudios sobre la escuela de Salamanca, ¿no? A Adam Smith se le leyó pronto en España, a Frédéric Bastiat se le leyó muy pronto en España y fue muy popular. Las ideas liberales y el libre comercio nunca han tenido ausencia de divulgadores o de promotores relevantes en el mundo hispano. Ahí tenemos que a veces sacudirnos el complejo, porque en el mundo anglosajón, en el mundo y en el mundo neerlandés también ha habido enemigos de la libertad. Ha faltado otra cosa, ¿no? Y es verdad que luego hay que atender a ciertas circunstancias políticas, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, nos podemos fijar si queremos en la guerra de secesión en Estados Unidos, que se ha vendido fuera de Estados Unidos siempre como una batalla entre los justos y los injustos, el bien y el mal, los esclavistas y los antiesclavistas. Bueno, que en cuanto te asomas un poquito ves que hay otras cosas, ¿no? Y que paradójicamente los partidarios del libre comercio eran las sociedades agrarias del sur frente a un norte industrializado que quería más proteccionismo, ¿no? Y de repente cuando te dicen estas cosas, cortocircuitas. A veces te indignas y otras veces dices, uy, me han dado una idea, voy a intentar averiguar más cosas por aquí, ¿no? Entonces, hay gente que, llevada por una concepción un poco extraña del amor a la hispanidad, rechaza el libre comercio porque es algo extranjero, ¿no? Bueno, pues no, pues mira, no. Pues resulta que si esa es tu manía, si ese es tu pecado, si esa es tu obsesión, quítatelo. No. El libre comercio es una idea universal. No hay que estar ungido por el Altísimo para defenderla y para comprenderla. Es muy fácil comprender que eso es bueno
Y nosotros hemos tenido grandes divulgadores. Y nosotros hemos tenido, en los procesos de independencia de América, fue muy importante. España estaba muy presente y el mundo hispano en ese fenómeno. No tendríamos que caer en esa trampa. Lo que pasa es que luego es cierto que interviene la política más desagradable en todo esto, ¿no? Y hay veces, por ejemplo, en Europa está viendo, sabéis que ahora está habiendo una polémica muy fuerte, ¿no? En el mundo, el sector agrícola, el campo europeo está en pie de guerra contra la Unión Europea, ¿no? Desde fuera podrías decir, fijaos, es la revolución de los privilegiados, de los que disfrutan de todo tipo de subvenciones y son enemigos del comercio porque les van a venir los más pobres con la única herramienta que tienen para competir. Bueno, es que no es cierto. Es que no es cierto. Es que, y nos ha pasado con múltiples cuestiones donde interviene China, ¿no? Claro. El curso de... Habéis visto que además en China hay un gran interés ahora por Adam Smith, por cierto, y te dicen, abridos, abridos. Sí, abridos, nos abrimos todos. ¿Y vosotros? Seguro. ¿Y las condiciones son las mismas? ¿Tú a los agricultores europeos les vas a poner una serie de trabas que van a incapacitar su habilidad para competir frente a los que van a los que son de fuera de Europa? ¿Lo vas a hacer? Entonces no hables de libre comercio, porque además vas a generar problemas conceptuales que van a tener luego consecuencias muy desagradables, ¿no? Entonces, ojo, hay que también tener en cuenta este tipo de cuestiones, porque a veces los liberales somos muy ingenuos y en cuanto nos dicen algo de un discurso liberal, empezamos a aplaudir y no reparamos en la letrita pequeña que los políticos hacen. Y que destruyen y que generan mucha destrucción y que generan mucha animadversión contra los liberales. Porque cuando algo sale mal, dicen, no, la culpa la tiene el liberalismo. ¿Os acordáis de los procesos de privatización que ha habido en algún momento, por ejemplo, en Argentina, la Argentina de Menem, ¿no? Entonces decían, mirad, fijaos, qué malos son los liberales, qué malo es la desregulación, la privatización. Hombre, descendamos al detalle. No, la idea es buena, la idea general es buena, y la idea general hay que defenderla sin ser ingenuos y sin ser estúpidos. Y por supuesto, de esto también podemos aprender mucho del propio Adam Smith, que no era ningún doctrinario, que no era ningún ingenuo y que se permitía estudiar los temas con gran profundidad. Mucha gente le ha denunciado en un ejercicio de anacronismo bastante estupefaciente que trabajara de aduanero, ¿no? Seguro. Y dices, era un señor que estaba incardinado en la realidad, trabajaba con la realidad, no era ningún utopista de los que acaban haciendo más mal que bien. Y se preocupaba mucho por estudiar los temas, porque él sabía, él era muy consciente, él vinculaba la economía con el mundo real de verdad, la sacaba de los libros, de hecho no estaba en los libros aún en aquel entonces, pero veía qué producían los fenómenos en la vida real de la gente. Seguro. Y esa actitud de Adam Smith creo que es muy interesante, igual que su manera de incardinar lo que nosotros entendemos hoy en día por economía en el conjunto de la acción humana. Esa Seguro. manera de integrarlo sigue estando muy vigente tantísimos años después. Oye, Mario, muy útil lo que nos estás diciendo. ¿Qué nos diría Smith hoy a españoles e iberoamericanos? A mí a veces me da la impresión de que preferimos al Smith de la empatía del uno por el otro y de la solidaridad y de los sentimientos morales, y que nos choca el Smith de los mercados libres y de la mano invisible. ¿Qué nos diría él? ¿Cómo reconcilió él esas dos visiones? A ver si podemos reconciliarla nosotros. Yo creo que él nos diría que le leyéramos con atención, con la atención que ponía él a sus propios escritos, ¿no? No deja de ser curioso que su imagen de la mano invisible sea la más conocida y eh, la más manipulada, ¿no? Y además, fíjate, ¿no? Con lo interesado que estaba Adam Smith en los fenómenos morales
Y luego acaba también hablando de su famosa frase del interés del cervecero y del panadero y del carnicero, como si fuera un gran egoísta. Y dice, no, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y yo creo que es esa manera que tiene él de dedicarte a las cosas que sabes, a las cosas que sabes hacer, analizarlo bien, trabajar por hacer las cosas bien, interesarte por los tuyos, es muy necesario. De hecho, cuesta mucho leer a Adam Smith y ser egoísta. Seguro. No te quiero, o que te llamen egoísta, ¿no? Cuando lees a Adam Smith y dices, ¿han leído a este hombre que está tan preocupado por ver qué es lo que mueve al hombre y por qué el hombre hace el bien? Y además hace una anotación muy interesante, ¿no? Cuando a los liberales los acusan de ser tan egoístas y que solo pensamos en nosotros mismos. Y lees a Adam Smith, ¿no? Y te dice, no, hay algo en el ser humano que le lleva, y no es una cuestión de mero interés, que le lleva a sentir la necesidad de generar armonía con su gente y de tener empatía y de interesarse por el prójimo y de trabajar para generar comunidades donde se pueda progresar. El que lea a Adam Smith, sobre todo la teoría de los sentimientos morales, que es el libro en el que él estaba verdaderamente interesado, ¿no? Verdaderamente interesado, no quiere decir esto que la riqueza de las naciones no le interesara, pero que su gran objetivo era ese otro, de cómo funcionan las sociedades. Cuando lo ves, dices, ¿de qué manera se puede caricaturizar a este hombre y convertirlo en una especie de dios de los egoístas y en cambio subir a los altares a alguien como Karl Marx, que vivía de pegar sablazos, que tenía un comportamiento absolutamente miserable Literalmente un miserable. y que vivía de excitar el rencor y el resentimiento y de... Fíjate, ¿no? Qué paradójico. El ideal que se asocia con la bondad es el comunista y el tipo que pone la base del comunismo, llama al enfrentamiento y a la división social desde el minuto uno, mientras que el padre, el papa del egoísmo despiadado, Adam Smith, está todo el rato haciendo lo contrario. Está investigando y está diciendo, no, no, la sociedad es más. Adam Smith antepone siempre el bien social, la armonía social, a cualquier tipo de disrupción que pudiera poner en peligro ese bien tan preciado. ¿Y cómo te está diciendo que el fenómeno de la empatía es natural y es muy necesario? ¿No? Fíjate cómo se conforman las ideas preconcebidas, ¿no? O las ideas, o cómo los prejuicios, ¿no? Contra los que tenemos que batallar tantas veces, ¿no? El maestro Rodríguez Brown dice que hay muchas veces que el gran problema de los liberales es que defienden ideas contraintuitivas, pero pero que son muy ciertas y cuesta porque, claro, si te han dicho el bien es el venerable Carlos Marx con su barba de profeta y el malo es Adam Smith, que estaba ahí, era un huraño, vivía siempre pensando en... No, no. Hay, una, hay un, hay un cómic de Mafalda, de estar en clase y dicen... la profesora está diciendo, Cristóbal Colón pensaba que la Tierra era redonda. Y Manolito dice, ¡qué bruto! Bueno, pero resulta que Manolito tenía razón en decir, oye, la realidad me está diciendo que eso es mentira. Pero Claro. hay alguien que está diciendo, algo no me cuadra de la realidad, voy a investigarlo, voy a mirarlo y resulta que se tenía razón. A los liberales nos pasa mucho a la hora de transmitir determinadas ideas. Por ejemplo, las que hicieron famoso a Adam Smith, ¿no? Que si no ordenas las cosas, que si no te metes y si dejas a todo el mundo afanarse, trabajar por mejorar la vida de los suyos, vas a conseguir la armonía social, sin que nadie lo dirija.
Claro, eso al principio es imposible. Viene otro y dice, no, mejor que venga un ungido, alguien que sabe todo, el gran sabio, y que nos ponga a todos, y que nos someta a todos por el bien de todos. Y resulta que no, el bien de todos no se logra así. A veces lo haces con la mejor intención y te equivocas, y otras veces, las más de las veces, ni siquiera llevas la mejor intención. En gente que lo que quiere es dominar, tener afán de poder más que otra cosa. Cosa que no fue también Adam Smith. En esto se diferenciaba mucho de otros grandes de otros grandes cerebros, ¿no? De otros grandes pensadores influyentes en la historia de la humanidad, ¿no? Que querían ser el déspota ilustrado o el que le susurra al déspota, que no estaba demasiado ilustrado. Smith no tenía vocación de eso, ni quería poner a los intelectuales por encima de los productores, de los tenderos, de los comerciantes, etc. Advertía, de hecho, de que los que traen prosperidad, los empresarios, si se unen, pueden conspirar contra el interés público. Seguro. Fíjate, es un intelectual muy contra la corriente, muy rebeldón. Si la palabra rebelde no hubiera sido prostituida por tanto revolucionario por cuenta ajena, ¿no? Seguro. Mario, esto está interesantísimo y ojalá podamos tener ocasión después de hablar más sobre Smith. Tu conocimiento sobre el tema es abrumador. Te agradezco No. enormemente que nos hayas dedicado un rato para hacer esto. Y bueno, pues sigamos celebrando la libertad, promoviendo la libertad y promoviendo las ideas de Smith. Un abrazo y buenas Exactísimo. tardes. Muchísimas gracias, Manuel. Y ya sabéis, a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Viva Adam Smith y viva la libertad.